Joaquín Sevilla es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras unos años trabajando en la empresa privada, se incorporó a la Universidad Pública de Navarra, donde es catedrático de Tecnología Electrónica y miembro del Instituto de Smart Cities. Actualmente es director de Área de Cultura y Divulgación de esta universidad, un cargo en línea con la intensa actividad que ha desarrollado en el ámbito de la divulgación y la cultura científica en la última década. Es organizador del curso de verano Cuenta Historias Científicas del Planetario de Pamplona. Colabora en la iniciativa Ciencia en el Bar junto a Javier Armentia y en la plataforma en línea de divulgación científica en español Naucas. Ejerce como tesorero en el Club de Amigos de la Ciencia y colabora habitualmente con diversas emisoras de radio y otros medios de comunicación. Además, es autor del libro de divulgación Los males de la ciencia, junto con el catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Bueno, por el mundo científico como profesión, pues haber hecho la carrera de física y disfrutarla mucho y que me quedara ganas de saber más cosas. Pero ¿por qué elegí la carrera de física? Porque eso ya te tira un poco. Pues seguramente porque las cosas que oía en casa, mi padre en concreto, que aparte de ser químico, aunque no se había dedicado a eso, pero le gustaba mucho la ciencia y me contaba desde pequeñito unas historias que me llamaban la atención. Pues la verdad es que es muy curioso este asunto. Como casi todas las cosas, pues es la serendipia lo que te lleva a unos sitios u otros. A comienzos de los 2000 yo fui vicerrector de la Universidad Pública de Navarra y cuando terminamos esa tarea, los que estábamos en el equipo rectoral y que habíamos hecho un grupo muy cohesionado y de disciplinas muy variadas, constituimos una ONG y con la vicerrectora de estudiantes, que era muy conocedora del mundo de la discapacidad, y yo que conocía algo del mundo de la tecnología, pues empezamos con esta idea, nos acercamos a un centro especial de empleo y lo que empezamos a hacer, entonces, pues fue proponer proyectos final de carrera que resolvieran problemas que nos planteaban centros de personas con discapacidad. En particular, empezamos con un centro especial de empleo para Navarra, la SUDIMSA, que es de personas con discapacidad intelectual, que hace talleres auxiliares de subcontratación de la industria navarra. Entonces, pues en esos talleres, personas con discapacidad intelectual hacían tarea. Entonces, pues lo que empezamos a hacer, pues fue diferentes proyectos que les ayudaran a hacer esa tarea equivocándose en él. Pues, por ejemplo, si tenían que coger cosas de diferentes cajas, que se encendieran lucecitas en la caja correspondiente en función de la orden que tenían. En cualquier caso, siempre procesos que reforzaran el trabajo y no que lo sustituyeran. Porque a veces nos decían, no es más fácil hacer un robot que coja las cosas y ya está. Y mira, esto es todo lo que queremos es lo contrario. Lo que queremos es que las personas trabajen, encuentren realización, pero que trabajen más cómodos, con más seguridad. Entonces, pues lo que empezó con ese proyecto, pues que empezaron por ahí y luego fueron entrando otras entidades y fuimos haciendo pues diferentes tipos de proyectos porque hay importante de las funciones. Y al final, pues esto se empezó en el año 2005 hasta 2010 o 12, no me acuerdo exactamente, y se hicieron cerca de 100 final de carrera de industrial, de producción, de algunas otras y de temas que los explico. Hay muchos caminos para mejorar las eficiencias de casi cualquier cosa y en este caso de los paneles solares. Nosotros nos hemos centrado en dos aspectos. Uno que siempre, digamos que está muy trabajado, que es que haya una capa en el panel solar, o sea, que esté diseñada las superficies de manera que la luz del sol penetre en el interior del panel y llegue a la célula solar, a la zona donde se convierte en electricidad lo mejor posible y que no se refleje en las interfaces. Esto son tecnologías muy conocidas, las gafas llevan todas hoy en día una superficie antirreflectante, no sé si os habéis fijado,
fijáis alguna vez en gente que lleva gafas que no se ven los reflejos de los cristales, mientras que si encontraseis gafas de hace muchos años, de nuestros abuelos o así, las gafas reflejaban lo que había delante como cristales de escaparate o eso que reflejan, ¿no? Bueno, o sea, el tratamiento de superficies antirreflejantes pues son tecnologías que llevan mucho tiempo existiendo, pero bueno, siempre se pueden mejorar y conseguir que esa situación antirreflectante ocurra a números cada vez mayores, para que no solamente funcione cuando el sol es muy perpendicular, pero lo fundamental es que queríamos combinar eso con tratamientos del vidrio que permitieran otra característica interesante, que es que pierdan energía, que se enfríen un poco. Las células solares, que son de silicio, son de material semiconductor, pues les pasa como a todos los semiconductores, que a medida que aumenta la temperatura funcionan peor. Se aumenta la resistencia, aumentan centros de recombinación, funcionan peor. Entonces, cuanto más, y claro, como están al sol, pues una parte de la energía que llega acaba convirtiéndose en calor, pues se calientan mucho y ese calentamiento hace que pierdan eficiencia. Entonces, cualquier estrategia para mantenerlos más frescos, pues mejora el rendimiento eléctrico. Pero los tratamientos superficiales para mejorar el proceso de radiación de la atmósfera estropea la otra cuestión de que sea antirreflectante. Ajustar las cosas para intentar maximizar las dos cosas a la vez. Cuando se celebró en Pamplona el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, que no me acuerdo qué año fue, como se celebró aquí, organizado por el Planetario, ¿no? Siendo Javier Armentia, director del Planetario, el que montaba todo aquello, pues me acerqué, estuve viendo pues, todo lo que había y descubrí que todo esto era una profesión y una actividad que tenía mucho interés social, más allá del interés particular. Y bueno, pues a partir de ahí empecé un poco más, no en serio, pero sí con continuidad. En el blog que ya tenía, empezar a escribir una categoría de artículos centrados en este tema, que eso llevó a que luego desde Naucas me pidieran que escribiera en otros sitios y bueno, se ha ido haciendo una bola cada vez más gorda y como es una actividad que me produce muchas satisfacciones, pues cada vez le he ido dedicando más tiempo. El proyecto Ciencia en el Bar, que comenzamos Javier Armentia y yo, porque eso sí que es un proyecto del dúo artístico que hemos formado para muchas cosas, empezó sobre el año 2011-12. Tenía tres patas. Una era la ciencia en el bar, literalmente lo que le da nombre, y en un bar de Pamplona, céntrico, convocábamos una reunión mensual. Era un bar que tenía un sotanito, entonces pues en el sótano ese nos lo dejaban y un jueves al mes, solía ser el último jueves de cada mes a las 7, pues con un invitado, pues teníamos una sesión en que se daba una charla, le añadíamos también una sección que hacíamos los organizadores de las noticias científicas del mes, si había alguna cuestión astronómica interesante, y solíamos añadir lo que llamábamos un experimento tabernario. Algún juego de estos que se hace con vajilla o con material muy de todo a 100 que pudiera hacer pues, la gente que había venido. Y la verdad es que tuvo mucho éxito y lo hemos estado haciendo un montón, 7, 8 años hasta la pandemia. La verdad es que paramos con la pandemia. Entonces esa fue la primera actividad. Luego le añadimos la radio, pues la SER Radio Pamplona pues contactó con nosotros para hacer una seccioncita y como empezó además en los sábados en el horario de mediodía, le llamamos el Vermú de la Ciencia y colgábamos los Vermús de la Ciencia en la misma página web que lo otro. Y la tercera pata fueron unos vídeos de YouTube de los que llegamos a grabar unos 40, que grabamos por hicimos en varios años pues unas píldoras de estas que las grabábamos en el mismo bar donde hacíamos lo de Ciencia en el Bar. Pues ahí con un director profesional, para esto no, y con 2 cámaras pues grabábamos pildoritas de 3 minutos. Entonces, esas 3 patas, YouTube, la radio y el espacio físico escénico del bar, pues formaban el cuerpo de ese proyecto que, como
digo, duró 7 u 8 años y que nos resultó muy satisfactorio. Eran 3 lugares en los que buscábamos específicamente gente que no tuviera un contacto con la ciencia, pero una franja de edad, es decir, situaciones vitales a las que no llegaban acciones de divulgación más clásicas, ¿no? Como talleres para niños, etcétera, o como digo, en planetarios, en centros de ciencia se pueden encontrar muy fácilmente. La divulgación, desde que empezamos con esto, pues del 2010, ¿no? Poco después del 2010 hasta ahora, el 23, ha cambiado una barbaridad, porque ha habido una explosión, por decir así. Pero bueno, en aquel momento, desde nuestro punto de vista Brownfield, porque este proyecto es totalmente el alemán, pues era original y buscaba un target, ¿no? un tipo de público que no se trabajaba tanto. Dos cosas: sabérselo muy bien, o sea, sabérselo bastante bien lo que quieres contar, y tener mucha empatía, que es más fácil de decir que de hacer, pero ponerse en la cabeza del otro. Hacer un esfuerzo grande por ponerte en la cabeza, no voy a decir de tu madre o de tu abuela, porque me parece edadismo y sexismo y un horror las dos cosas, pero es lo que se dice siempre. O sea, por ponerte en la cabeza de una persona que te escuche con una formación y unos intereses, que quizás lo más importante, porque lo de la formación lo puedes resolver más fácilmente buscando analogías y demás, pero tienes que montar una historia que resulte atractiva para personas que en principio no les interesa el tema. Entonces, pues esas dos cosas, o sea, que en principio ni su interés ni su preparación son las adecuadas para engancharse con tu historia. Entonces, pues intenta ponerse en su cabeza y a ver qué banderín de enganche le pones delante para que pique, ¿no? Para que le genere un puntito de curiosidad, como para que te preste los 10 segundos de atención iniciales, y a partir de ahí engancha y tira, ¿no?